Muy buenas, ¿cómo están? Vamos a reaccionar a cómo los juegos de navegador se volvieron aburridos de nuestro compa acá entre geeks. Vamos a darle su respectivo like y vamos a ver. Yo siento, sinceramente, antes de que inicie el video, yo creo que es no solo los juegos de navegador, sino los juegos en general. ¿Por qué? Porque dejaron de ser una novedad. Sinceramente, yo pienso que es Hace principalmente por años, eso. cuando cosas como los juegos móviles aún eran de paga y cuando tener una consola resultaba demasiado costoso, Sí, recurríamos a los juegos de navegador para saciar nuestras ganas de jugar. Existían buenos una tiempos. gigantesca cantidad de páginas con juegos guardados y con solo escribir la palabra juegos te aparecían estos resultados. Pero no solo me quiero quedar con la época Flash, pues los juegos de navegador nunca desaparecieron, sino que evolucionaron. Pasamos de buscar páginas a quedarnos en plataformas como Facebook que facilitaban el encontrarlos y darnos Yo nunca herramientas tuve online. Facebook. Después pasamos a una época donde los juegos evolucionaron, donde Es Facebook raro, es raro ser la única persona que no tiene Facebook, ¿sabes? Porque es como, no sé, no sé, todos siempre dicen, no, Facebook es algo viejísimo y quién sabe qué, pero yo nunca tuve Facebook, ¿sabes? Yo jugué Drown City por primera vez cuando ya estaba en la Play Store, ¿sabes? les quedaba corto para De pasar a hecho, creo que ya ni siquiera existía en Facebook. sus propios servicios. Por un momento parecía que los juegos de navegador iban a ser su propio nicho, así como los juegos de teléfono lo fueron en su momento, pero no. ¿Alguien de ustedes aún juega en su navegador? ¿Alguien Yo sí, yo sí. Alzo la mano. Presente, aquí, yo sí. ¿Algún problema? ¿Eh? ¿No? aún usa Bien, Facebook vale. para jugar? Como Bueno, yo no tuve que Facebook. todo eso simplemente desapareció para dar pie a otras experiencias. Raro porque como estaba proyectándose parecía que iba a convertirse en su propia industria, pero al final terminó en nada. Y la razón es porque ya no es divertido jugar en navegador. Ni los juegos Flash, ni Facebook, ni los juegos También te digo, ahorita que eliminaron Flash, pues ya no hay muchos juegos que jugar, ¿sabes? Yo recientemente intenté jugar uno, pero pues ya no existe, es Lost Media prácticamente. No es Lost Media, porque de hecho se puede comprar, pero pues claro, compra tú a $20, creo, un juego .io ni de esos que navegador, crearon grandes pues no. comunidades como Kunker, hay algo en la industria actual del videojuego que este tipo de títulos ya no tienen cabida porque se quedaron en un formato demasiado desfasado. Por eso íbamos a Sí. hablar de por qué ya casi nadie juega títulos de navegador. Uy, Porque hermano, la industria actual del videojuego déjame que lo veo, este tipo déjame de lo veo. títulos ya no tienen cabida Hay porque se algo, quedaron en un formato hay demasiado un desfasado. detalle. Por, por eso íbamos a ¿Dónde hablar de está? por qué ya casi nadie Este. No, un poco más para atrás. Este. Creo que es el mismo juego que yo jugaba. Con un compa en el ciber. Yo, pues, en un ciber, vaya, pues jugaba y me encontré una vez un niño ahí que no nos conocíamos de nada, ¿sabes? Tiene mi misma edad, de hecho. Pero no nos conocimos de nada y nos empezamos a hacer amigos. Gracias a este juego, porque lo vi jugando en la computadora. Y yo le dije, oh, ¿cómo se llama el juego? Y me dijo, se llama tal, ¿quieres jugar? Y empezamos a jugar los dos, weón. Y gracias a ese weón, existe pues no, este canal y todo, ¿sabes? Porque él me dio el nombre de Let's Trainer. De pequeño, siempre que consigues a un amigo, siempre tenías la idea de, vamos a hacernos youtubers, ¿no? Y él me dio el nombre de Leps Rainer. Estábamos pensando en un nombre y él me dio el de Leps Rainer. Así que a él le debo el nombre. Y de hecho, justo es por este juego, creo. Creo que no es este juego, de hecho. Estoy empezando a pensar. Es un juego muy parecido. Se parece mucho, no sé, mi memoria me está jugando trucos, pero hay un juego y era de dos. No sé si este sea de dos. juega títulos de Así, navegador, dato porque la curioso. percepción de ellos ha cambiado tanto y qué puede pasar con todos estos sitios. Hermano, qué buenos recuerdos. Como les mencioné, el inicio de la popularización masiva de los juegos de navegador vino a partir de la década de los 2000. Los celulares eran costosos y muchos de ellos tenían sistemas basados en Java. Claro que fueron un Sí. éxito y muchas empresas querían portear o hacer juegos para este tipo de sistemas, pero era complicado ponerles más juegos de los que ya tenía de fábrica. Y si eras un niño, muy seguramente no tenías acceso al mismo para jugar todo el día. Por otro lado estaban los smartphones que eran más caros y menos accesibles, pues para finales de esta década los juegos aún costaban en las tiendas de apps. Suerte los que
Sí. tenían consolas y más si estaban liberadas con algún chip, pero ¿y el resto? Aquellos que no tenían ninguna Yo de nunca estas tuve consola, opciones siempre podían pero sí. optar por la vieja confiable y eran los juegos de navegador, sin instalar nada, sin saber nada de computadora y solo escribiendo lo que querías en el navegador. Esta época fue marcada por los juegos Flash ya que era una herramienta de Hermano. animación y motor gráfico muy competente, aparte de que era fácil de piratear, así que cualquiera podía hacer tanto animaciones como juegos, lo que llenó el mercado de estos mismos, no solo Newgrounds y juegos free, sino una infinidad de páginas y servicios que Los dos ofrecían dichos clásicos. juegos, a veces sin permiso de los propios desarrolladores, pero no importaba ya que existía un sentimiento de comunidad que respaldaba los trabajos de los demás para Sí, exponerlos al público. Eso sí. valía más que cualquier certificación de una página oficial, aparte de que se crearía todo un culto alrededor de los mismos. Jugadores que casi religiosamente accedían a estas páginas diariamente solo para jugar un rato, como el que Yo abre Clash fui. Royale hoy en día en el metro o en el transporte público. La razón Yo de su fui, éxito no solo weón. fue por ser fáciles de crear y tener una comunidad respaldándolos, sino que tenían un encanto que ningún otro tipo de juegos tenía. Su estética era tan característica, el estilo de música también, pero más que eso era su simplicidad. Fueron algo así como los precursores de lo que veríamos en los juegos móviles al entender que el usuario que acudía a ellos no era por ser los más Sí. potentes o complejos, sino por ser los más divertidos. Sí, además, había de todo, weón. Había de todo. Todo lo que te imaginaras, había un juego Flash de eso. En serio, era Así increíble. fue como se Era creó toda una fantástico. filosofía de diseño. Los juegos de navegador tenían que ser simples pero muy adictivos, tanto para que justificara al pagar unos cuantos pesos en el cibercafé para volver a jugarlos, para abrir el navegador todos los días y dedicarle unos minutos o hasta horas. Así fue como se establecieron los juegos Flash y por ende los juegos de navegador. Algo que mucha gente confunde es a los juegos de navegador con los juegos Flash. No son lo mismo, pero la relación es inevitable. De antaño, Ajá. navegadores como Google Chrome y casi todas las páginas de internet utilizaban a Flash para cargar los gráficos de las mismas, lo que hacía posible cargar estos juegos y ejecutarlos con los recursos de la propia computadora. Pero ni necesariamente los juegos de navegador necesitaban a Flash, ni los juegos Flash necesitaban de internet para poder correrse. Y digo esto ¿En porque para serio? inicios de los 2010, muchas páginas comenzaron a abandonar Flash como su motor para mostrar gráficos, y comenzaron a usar la tecnología Gane una consola Wii para sus hijos, hermano. Esto es páginas comenzaron a viejísimo, abandonar weón. Flash como su motor para Lo mostrar adoro. gráficos y comenzaron a usar la tecnología HTML5, más eficiente y con mayores posibilidades. Esto no reemplazó a Flash, este aún seguía siendo muy utilizado y los propios navegadores le daban soporte. Es más, no fue hasta 2020, una década más tarde de este cambio, que las empresas decidieron abandonar Flash definitivamente. Sí. Pero volviendo a los 2010, esto abrió las posibilidades para programar juegos en páginas de internet. Uno que aprovechó de una manera excelente este cambio fue Facebook. Aunque no se confundan, esta plataforma también fue una de las grandes promotoras del movimiento Flash dentro de internet. Grandes títulos como Dragon City o Farmville están hechos en Flash, pero Dragon City. Antes eras bueno. Ahora metes un dragón heroico y 5 legendarios cada fin de semana. Antes eras bueno. con la entrada de HTML5 se dio paso a una época curiosa donde los juegos de navegador ya no eran estos juegos simples en 2D, sino competir A la directamente mierda. con los juegos de computadora ya instalados. Hablamos de Blockade 3D, Shadowgun, Uber Strike, juegos que en su mayoría eran shooters pero que para la época era sorprendente. Un juego en 3 dimensiones, con gráficos que a lo mejor no eran el top de la época, pero para alguien que toda su vida había jugado en juegos free era un goce. Y sobre todo algo de lo que muchos juegos de navegador irónicamente carecían por aquella época, un multijugador. Hacer una página, hostearla y cargar los juegos de tu preferencia era Yo recuerdo que jugaba algo que se llamaba Krunker. Krunker.io. Era un juego también del palo, ¿sabes? De disparos. Pero ya también ya se arruinó, weón. Es que también ese es otro problema, porque ahora ya si quieres jugar con varias de las armas tienes que registrarte o tienes que pagar. Y, ¿sabes? Antes solamente te metías y jugabas y ya. Pero ahora te piden registrarte o comprar las armas y pues para un juego de navegador, pues no. relativamente fácil a comparación de tener que darle soporte y mantenimiento multijugador. Muchos de nosotros conocimos el Deathmatch y los duelos por equipo en estos títulos, cosa que solo estaba disponible para la gente que tenía en primera dinero para una buena PC, para comprar un juego Ni multiplayer, de porque cerca. para esa época el modelo free to play no estaba muy bien establecido, y aún peor para lo de las consolas, ya que todavía tenías que pagar una suscripción para poder acceder al juego en línea. HTML5 pudo haber sido el final de Flash, pero abrió las puertas a más posibilidades, aunque había algo raro en este asunto. ¿Dónde quedó esa filosofía del
juego de navegador. Claro que eran buenos juegos y claro que eran entretenidos, pero para esta nueva época no se sentía como un sucesor de lo que experimentábamos en Flash. Era más compleja pero al mismo tiempo menos enganchante. Quien supo heredar esa filosofía fueron los juegos de celular y de hecho muchos de los primeros juegos en las tiendas de aplicaciones provenían de conceptos o directamente de Sí, desarrolladores de juegos Flash, ya que se regían bajo las mismas sí, 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 sí reglas, me ser acuerdo, sí me divertidos, acuerdo. ser simples y ser adictivos, algo que paradójicamente los juegos de navegador estaban perdiendo. Sí me acuerdo. Eso nos lleva a mediados de esta década. Flash y Flip estaban bajando de números mientras que Facebook se mantenía y ofrecía experiencias diferentes. También se crearon algunos juegos originales que estaban cargados en páginas aparte, pero la verdad es que en ese tiempo si querías jugar en la PC ya no escribías juegos en el navegador. Ya asistías a Facebook como una plataforma que daba soporte tanto para progreso como para juego en línea, pero después vino él y Ok. todo cambió. A comienzos de 2015 el El mundo del Angry gaming Birds, casual, si así lo hermano. quieren ver, fue sacudido por un solo juego. Un juego que a ser absurdo por la cantidad de millones de usuarios que recababa comparándolo con su simplicidad. Hablo de Agar.io. Este juego de Ah. bolitas se convirtió en un fenómeno Ah, bueno, global sí, que obligó a también, todos a sí. probarlo. Creadores de contenido ¿Cómo grandes, olvidarlo? jugadores de todo tipo, personas que no estaban interesados en los videojuegos. Todo el mundo estaba hablando de Agar.io, pero su viralidad no se debió a la simple casualidad, sino que el juego supo entender algo que Hermano. los juegos de navegador estaban olvidando hasta ese momento. Su filosofía simple y adictiva. Agar.io se trataba de sobrevivir en un entorno con otros jugadores donde el objetivo era hacer la bola más grande. Así de simple. Podías comer o ser comido, podías intentar Hermano, imagínate lo millonario, lo ridículamente millonario que debe ser el creador de Agario, mijo. De verdad, en su momento recuerdo que creo muchos youtubers lo jugaron, ¿sabes? Como Fernanfloo y Juego de Germán, tengo entendido. Hermano, la darlo cantidad de una y otra dinero vez, que podías debe de ponerte el tener nombre que ahorita. quisieras y hasta había algunos easter eggs en estos, pero esa simplicidad era su mejor aliado. Todos entendíamos a la primera de qué iba. Era fácil de cargar para cualquier computadora, le podías agradar a cualquiera, pero más allá de eso era como se podía combinar un concepto tan simple con un multijugador masivo. Pues para ese momento nuestra perspectiva de un multijugador se veía más como Black Ops 2 que como esta cosa. Así que tomó las ventajas de esta nueva Ok. época de juegos de navegador con la filosofía antigua que regía los títulos y por eso fue tan masivo. Eso y que hubo todo un género de juegos.io, Sí, Slither.io, Die.io, sí, Mope.io, cualquier sí, cosa.io. Si bien sí, este formato se refería a un sistema de comunicación, la comunidad lo asoció con juegos multijugador entretenidos y adictivos, lo que ayudó sí, a su propagación en definitivamente. internet. Eso impulsó mucho la creación de juegos Hermano. cortos y simples con enfoque en el online durante el resto de la década, y si bien Agar.io ya no tuvo el éxito que tuvo en su salida, sí sentó las bases para esta nueva era. De hecho, puedo destacar un caso muy concreto que es el Krunker.io, un shooter en primera Yo lo jugué, ese es justo del que estaba hablando. persona que era como la típica copia de Minecraft y Ajá, Counter-Strike, pero con sí. la diferencia de que este juego es de esos proyectos Hermano, mira lo tryhard que son, weón. ¿Sabes? Eso es cuando corres, es como un bunny hop, pero súper exagerado acá, weón. que más Porque no hay un límite de velocidad, entonces ¿sabes? Puedes pegar un salto de 500 metros. Y esa cosa, el francotirador, mata de un tiro. Entonces, genial juego. Lástima que ahora para usar el francotirador te tienes que registrar. que ser una simple copia. En verdad se sentía como un proyecto en serio. El soporte es muy bueno para los servidores, tiene un Sí, sistema de perfiles como cualquier otro juego, tiene tiene muchos hackers, por cierto. Muchos hackers. mapas creados por la comunidad, es ligero y realmente es Ajá, divertido. Lo mejor es que es tan simple como escribir el nombre, entrar a la página y dar un clic. No te sí. piden ni que te registres o hagas Era tan simple como hacer eso. Porque ahora, claro, te dan una AK para que juegues, pero el AK es un arma equilibrada, pero no es la mejor. Y te vas a encontrar con puros tipos o con escopeta o con francotirador y te matan a un tiro y no puedes hacer nada. algo. Eso es lo que separa un proyecto creado para sacar dinero de un juego real que quieres que cree una comunidad. Eso nos lleva a la actualidad, donde Ajá. los juegos de navegador ya no son divertidos, y no lo digo porque sean malos o algo así, sino porque quien los juega Hermano, esto es justo lo que te estaba diciendo, weón, del Bunny Hop. hoy en día. Su razón es que eran accesibles, creaban experiencias parecidas a la de juegos instalados pero gratis y eran muy Sí, entretenidos. Pero todo eso ya lo tenemos y mucho mejor que en otras plataformas. ¿Quieres un sí. juego que te quite el aburrimiento un rato y que sea simple? Bueno, la Play Store está lleno de estos. ¿Quieres un juego gratuito de Sí. disparos? Bueno, eso ya existe y que está para todas las plataformas. Es que además, pues también, ¿no? La popularidad de los celulares, pues antes, si querías jugar algo, pues ibas a un cibercafé, ¿no? Como lo menciona. Pero ahora, pues, todo el mundo tiene un celular, ¿sabes? Solamente te descargas el juego que tú quieras y pues
te pones a jugar cuando quieras y en donde quieras. Entonces no, pues ya no tienen mucho sentido, ¿sabes? Porque en PC puedes jugar algo más serio si quieres. Y si solamente quieres estar un rato, pues sacas tu celular, ¿sabes? Plataformas. Fortnite, Warzone, Overwatch. ¿Qué? ¿Quieres una experiencia única simple que Sí, no parezca nada de lo mencionado y que sea online? Bueno, ahí está el Roblox. Literal puedes encontrar sí, cualquier juego en esta plataforma de manera gratuita. En literal. verdad no hay razones realmente fuertes como para ser un jugador de navegador. Hoy hasta la computadora más básica puede correr juegos mucho mejores y muchos de los juegos que hoy disfrutamos están en parte condicionados por las tendencias. Repo o Pix son Sí, buenos ejemplos, cosas que no vas a conseguir abriendo una pestaña de navegador. Siendo así en verdad, no es que los juegos de navegador se hayan hecho malos o aburridos, sino que nosotros cambiamos al igual que en nuestras opciones. Si prestaron atención, notarán que algo caracteriza a los juegos de navegador y es que no los jugamos en un inicio por la diversión que nos podían dar, sino porque muchas veces no teníamos otra cosa a ver. que jugar. Claro que después veíamos que eran unas joyas, pero se entiende el punto. Ok, sí, eso te iba a decir. Sí, la verdad es que ahí sí tienes razón. Ahí tiene, la verdad, completamente la razón. Teniendo tantas opciones, ¿por qué vas a jugar en tu navegador? Sí, pero eso no quita que fueron absolutamente Dios de los juegos, ¿sabes? Yo, mucho de mi interés que por los videojuegos que tengo es prácticamente por los juegos de navegador. Ok, así nació este canal, así nació todo y así nació mi amor por los videojuegos. Acá entre geeks, hermano, muy buen video, muy buen video.